Estimados alumnos, un cordial saludo. Nuevamente la más grata bienvenida a este seminario intensivo de auditoría tributaria. Bueno, estamos en el video número 11. Vamos a tratar ciertos aspectos relacionados, por ejemplo, en el tema de los recursos administrativos, reclamos administrativos que todo contribuyente y como auditor tributario tienes que tener claro, ¿sí? Adicionalmente vamos a hablar sobre cuáles son las formas de extinción de las obligaciones tributarias. También vamos a tratar un poquito sobre la categorización que el Servicio de Rentas tiene cuando son contravenciones o faltas reglamentarias, ¿sí? Que usualmente comete el contribuyente. E inclusive vamos a conversar un poquito sobre las exenciones de los tributos, ¿sí? ¿A qué me refiero con exenciones? Obviamente, pues, al no pago del tributo. Hay ciertos considerandos ahí que hay que tener súper claro porque no toda la masa de contribuyentes que actualmente tiene el Servicio de Rentas Internas catastrado, no todos pagan tributos. Hay ciertos apéndices que hay que tener súper claro sobre ciertos contribuyentes que no pagan tributos porque están exonerados. A eso me refiero, con la exención. Y hay que tener súper claro estos puntos de la normativa, ¿correcto? Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre los efectos del incumplimiento de las leyes fiscales. ¿Ok? Empecemos. Los principales efectos del incumplimiento de las leyes fiscales van desde privativa de libertad desde 1 hasta 7 años. Ahora, el Servicio de Rentas Internas ha categorizado estos actos dolosos que cometen los contribuyentes y de alguna u otra manera ha tratado de poner una escala que va de 1 a 3 años, de 3 a 5 años y de 5 a 7 años. Cuando la sanción es impuesta por el siguiente acto que te voy a decir, por ejemplo, tú tienes una cédula falsa y vas a realizar un trámite fiscal a favor de un contribuyente, ¿sí? Y este acto es probado, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas categoriza, ¿sí? Y penaliza este acto doloso con una privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿correcto? Cuando tú realizas ciertas transacciones comerciales con documentos falsos totalmente y emisiones de comprobantes de retención falsos, no autorizados por el Servicio de Rentas Internas, la sanción puede llegar hasta 5 años, pero no menos de 3 años, ¿correcto? Y ahora hay otras causales por las cuales tú como contribuyentes pudieras estar con una privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Cuáles son estos? El punto más importante es cuando tú realizas algún reclamo de impuestos, cuando tú realmente sabes que no tienes el derecho de reclamo, ¿sí? Eso es castigado por el Servicio de Rentas Internas entre un rango de 5 a 7 años, ¿sí? Avancemos con otro punto, ¿sí? Que es referente a las sanciones pecuniarias. Te voy a contar un poquito lo que ocurría aquí en el país unos 15, 20 años atrás, cuando muchos de los contadores, cuando no tenían la información contable y fiscal al día, presentaban sus declaraciones al fisco en cero, ¿sí? Y luego, posteriormente, en los meses siguientes se ponían al día y pagaban el tributo que correspondía, ¿sí? Actualmente, bajo la nueva normativa fiscal actual, el Servicio de Rentas Internas te prohíbe hacer eso, ¿sí? Entonces, no te olvides. Todas las declaraciones de impuestos, sean 103, 104, impuesto a la renta 101 que declaras en abril, siempre tienen que estar declaradas con valores, ¿sí? Y reportados al menos pues, con algún tributo a pagar, pues, ¿no? En el caso que así lo amerite, pues, ¿no? Y si tuvieras pérdida, obviamente, pues tienes pérdida y no vas a pagar impuesto a la renta, por ejemplo. Pero si tuvieras retenciones en la fuente e IVA por pagar, yo te aconsejo que pagues el tributo y después hagas las correcciones necesarias para efectos de mejorar tu presentación de impuesto ante el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Entonces, pero la moraleja aquí es no hagas declaraciones en cero, correcto, eso no lo olvides. Como punto adicional, ¿qué te puedo mencionar? Que hay ciertas sanciones por omisión o actos dolosos que comete el contribuyente, pero que al mes siguiente o de inmediato son corregidas por el mismo contribuyente o persona natural, ¿correcto? Sin embargo, hay ciertos montos de multas o de tributos que tienes que pagar por este acto doloso que cometiste. Y hay una tabla, hay un rango que lo he puesto en la plataforma, pero por ejemplo, te doy un ejemplo. Los contribuyentes especiales, cuando este acto es regularizado por el mismo contribuyente, tienen que pagar una sanción de $90. Y las personas naturales no obligadas a llevar a contabilidad tienen que pagar una multa de $30. Más o menos ese es el rango para que lo tengas claro. Pero cuando la sanción por omisión o acto doloso que no sea regularizado por el contribuyente
es detectado más bien por el Servicio de Rentas Internas, ahí la multa sube un poquito. Por ejemplo, el contribuyente especial tiene que pagar ahora $120 como multa y, por ejemplo, la persona natural no obligada a llevar contabilidad tiene que pagar una multa de $45. ¿Correcto? Ahora, hablemos un poquito sobre el tema de las faltas reglamentarias y las contravenciones. Estos son dos causales principales que son impuestas por el Servicio de Rentas Internas cuando tú, por ejemplo, realizas algún acto que estando estipulado en la Ley de Régimen Tributario y en su reglamento no son acatados por el contribuyente, ¿sí? Sin embargo, han hecho una categorización de estas faltas reglamentarias y contravenciones que, dependiendo de la falta, es el tipo de multa que tú tienes que pagar. Existen tres que son categoría A, B y C. Y dependiendo en dónde esté puesta ese acto doloso que has cometido, dependerá cuál es el valor que tienes que pagar. Y mucho también dependerá pues si eres un contribuyente especial, una sociedad sin fines de lucro o una persona natural obligada a llevar contabilidad. Incluso las no obligadas a llevar a contabilidad, pero que ejercen algún tipo de actividad o comercio, están también incluidas en esta tabla, ¿sí? Yo te voy a dar un ejemplo muy puntual de una falta reglamentaria, que básicamente es cuando tú no entregas los comprobantes de retención a los 5 días después de emitida la factura, ¿sí? O cuando tú recibes una factura y el proveedor no emitió y no llenó todos los campos que la factura exige vía reglamento interno, ¿sí? Entonces eso es una falta reglamentaria. Pero una contravención, por ejemplo, y la más común que he visto, es cuando tú como contribuyente, por ejemplo, eres una persona jurídica, actualizas el nombramiento de tu representante legal, lo inscribes en el registro mercantil, pero han pasado más de 30 días de la actualización que debiste haber hecho ante rentas. Si este acto es comprobado, sí, por el Servicio de Rentas Internas, estás frente a una contravención que tiene que ser sancionada, ¿correcto? Entonces no nos olvidemos. Ok, ahora vamos un poquito a hablar sobre el tema de las exenciones. Como el mismo nombre lo indica, exenciones es cuando tú estás liberado de pagar determinados tributos. A nivel país, por ejemplo, los organismos del Estado, los gobiernos autónomos descentralizados están exentos del pago de impuestos. Las universidades, colegios, las unidades educativas en sí, las organizaciones mixtas, sin fines de lucro están exentas del pago de tributos, ¿sí? Y eso hay que tenerlo súper claro, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si tú eres un auditor tributario, vas a auditar el municipio de Guayaquil o algún otro municipio, obviamente pues que no te llame la atención si es que no pagan los tributos porque están exonerados, ¿sí? Ahora, aquí también quisiera hacer otra aclaración, también quizás no la sepas, pero por ejemplo, las personas adultas mayores que tengan de 65 años en adelante, por ejemplo, tienen exoneración de tributos. Por ejemplo, cuando sus ingresos mensuales no superan los $2.000, más o menos en promedio, o en su defecto el nivel patrimonial que tengan no supere los $200.000, ¿sí? Entonces el Servicio de Rentas Internas los exonera del pago de impuestos, ¿sí? Entonces eso simplemente como para que lo tengas claro en efecto, pues que seas contratado quizás por alguna persona natural adulta mayor que tenga alguna actividad comercial y quiera que le lleves la contabilidad, ¿sí? Entonces ellos están exonerados incluso. Y aparte tienen otros beneficios, pues, ¿no? En el tema de reclamos de IVA, el tema de la inclusive exoneración en el pago del ICD por divisas que envíen al exterior, entre otros beneficios que lo establece la ley, ¿correcto? Eso por el tema de las exenciones. Ahora, hay otro capítulo que yo creo videos atrás estuvimos hablando sobre los modos de extinción de las obligaciones tributarias. No te olvides y recapitulo, existen 5 modos para extinguir las obligaciones tributarias, ¿sí? Que es la solución o el pago, la compensación, la remisión, la confusión y la prescripción como tal. En el tema de la prescripción, no te olvides porque es un tema que a veces ciertos alumnos se tienden a confundir, que todo acto fiscal que tenga que haber sido honrado, por ejemplo, el 104 de enero tuviste que haberlo honrado en el mes de febrero, dependiendo del noveno dígito del RUC, correcto. Pero tú no lo hiciste, sino que te demoraste un año después para hacerlo.
El servicio de rentas internas, durante ese lapso, hasta que antes que tú lo honres y los remitas al portal web del servicio de rentas internas, ellos tienen 7 años para poder reclamar cualquier tributo que no esté considerado correctamente calculado o determinado por el contribuyente. Entonces hay hasta 7 años para que el servicio de rentas internas fiscalice eso. Pero obviamente si es que no ha sido honrado el tributo, ¿no? Entonces yo te digo, por ejemplo, si la declaración de IVA del mes de enero, si tú tuvieses que haberla pagado en febrero, correcto, pero suponiendo que no la hiciste, ya, vamos más prácticos, no la hiciste. Entonces pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y así sucesivamente. Y no la hiciste, pero tú tuviste que haberla declarado en febrero, correcto. Entonces renta tiene hasta 7 años. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Tú me preguntarás, profesor, ¿qué pasa ahora si yo esa declaración no la hice en febrero, pero la hice en marzo y pagué en marzo? Ok. Cuando tú la pagaste en marzo, tú estás ya honrando la deuda que tienes con rentas, pero el Servicio de Rentas Internas tiene hasta un plazo de 5 años para poder fiscalizar ese tributo que tú como contribuyente lo determinaste, ¿correcto? Entonces esas son las dos consideraciones que traigo mucha acotación en este modo de extinción de obligación que se denomina prescripción de la acción de cobro, ¿sí? Entonces, para que lo tengas claro. Saltémonos un poco al tema de los recursos. Como tú sabrás, pues hay unos recursos administrativos que son, digo yo, una facultad, un derecho que tiene el contribuyente para poder defenderse de ciertas posiciones que suele tener el ente fiscal ante ciertos eventos mercantiles que ocurren en el día a día, ¿no? Porque no todas las industrias son iguales y no pueden tener todos el mismo criterio de aplicación en particular, porque cada negocio es diferente y se maneja quizás de una forma un poquito peculiar, ¿correcto? Entonces hay ciertos recursos administrativos que tienes que tener en cuenta, obviamente. Ahora, para poder defenderte prácticamente. Son recursos que tiene el contribuyente para poder defenderse. Pero para poder defenderse, obviamente tú aplicas un recurso, pero para que apliques un recurso administrativo, tú tuviste que haber presentado un reclamo administrativo, ¿correcto? Ahora, este reclamo administrativo, hay ciertas consideraciones que tienes que tener claro. Usualmente, vamos a suponer que el Servicio de Rentas Internas te notificó porque no honraste correctamente el pago del IVA. No te olvides que ellos hacen cruces. Entonces vamos a suponer que ellos te mandan una notificación por el no pago del IVA en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, tú, por ley, según el Código Tributario, tú tienes hasta 20 días para poder responder ese reclamo que está notificado por parte del Servicio de Rentas Internas. Una vez que tú contestes, obviamente hay un procedimiento a seguir en el cual, pues obviamente, tienes que tener a tu abogado patrocinador, en el cual vas a tener que elaborar un inscrito, ¿sí? Debidamente legalizado, en el cual pues vas a poner todos los fundamentos de hecho y de derecho, ¿correcto? Y cuál es la base que te sustentas y cuál es la petición en particular que vas a realizar, producto del reclamo, ¿correcto? Ahora, yo te digo, este reclamo entra realmente con una sustancia más validera cuando tú eres notificado por el Servicio de Rentas Internas por un no pago de tributo, pero tú sí lo has hecho y tú lo has validado con tu área de finanzas, con tu área de impuestos y efectivamente el tributo sí ha sido honrado y quizás el Servicio de Rentas Internas fue un error que cometió y te notificó de manera errada. O quizás los tributos que tú tenías que haber pagado en diciembre del año fiscal no lo pagaste, sino que lo pagaste en enero o febrero del año siguiente. Cuando son estos saltos de periodos fiscales, usualmente, y me ha pasado, he recibido notificaciones de rentas, en donde obviamente yo hago el descargo respectivo dentro de los 20 días, ¿correcto? Y presento mi reclamo correspondiente. Ahora, no te olvides que este tipo de reclamos, en términos generales, tienes hasta 120 días el Servicio de Rentas Internas para pronunciarse, ¿correcto? Desde la fecha de presentación del reclamo administrativo, ¿correcto? Pero son 120 días hábiles y eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Durante todos estos 120 días hábiles hay algunas etapas que necesito que te memorices y que las aprendas, que usualmente como editor tributario tienes que tenerlas claras. No te olvides, primero que son 120 días a nivel macro, 120 días hábiles para que se resuelva este reclamo administrativo. Dentro de estos 120 días, tú vas a tener que elaborar
el escrito, presentarlo ante rentas, donde fundamentes a nivel de hecho y de derecho, ¿sí?, todos los argumentos por el cual estás sustanciando el reclamo. Posteriormente, pues, vas a tener un periodo de prueba en la cual, pues, tú como contribuyente puedes apelar a pedir unos 30 días de prórroga para poder presentar toda la evidencia que sustente que tu reclamo es totalmente validero y que goza de esencia como tal, ¿correcto? Inclusive, aparte, vienen ya un periodo de comparecencias en la cual, pues, obviamente, incluso el Servicio de Rentas Internas tiene hasta antes de 20 días de finalizar el plazo para poder emitir una resolución, para poder llamar a comparecencia, ¿sí? Y finalmente, pues, viene ya el periodo en el que se tiene que sí o sí emitir una resolución, en la cual, pues, obviamente, puede ser a favor del contribuyente, dependiendo de los descargos que tuviste, y que fueron validados por el Servicio de Rentas Internas y que fueron dados el ok o dada la razón a favor del contribuyente, ¿sí? O puede ser resoluciones que emita el Servicio de Rentas Internas negando la petición de reclamo por parte del contribuyente. Pueden ser ambas cosas, ¿sí? Ahora, cuando este reclamo administrativo se configura ya vía resolución del Servicio de Rentas Internas, tú tienes tu derecho como contribuyente a defenderte. Y para eso el Código Tributario establece algunos recursos, principalmente el recurso administrativo, pero hay unos recursos que, por ejemplo, puede ser el recurso de queja, el recurso de revisión o el recurso de apelación. El recurso de apelación te lo digo simplemente a modo un poco de teoría, porque dentro de la primera fase de reclamos administrativos el recurso de apelación no funciona tanto, porque es un tema más de derecho. Y aquí ya entra quizás la segunda instancia, que es cuando tú disputas ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal e incluso ante la Corte Suprema de Justicia, ya fundamentos de derecho que tú quieres apelar para poder obtener la razón del por qué ciertos eventos económicos ocurrieron de esa manera, ¿sí?, particularmente en tu negocio, ¿sí? Pero igual es un recurso totalmente amparado por el Código Tributario. No te olvides el recurso de apelación. Pero los otros dos recursos, que es el recurso de queja y el recurso de revisión, son totalmente recursos de primera planta o de primer piso, en el cual, pues, obviamente tú disputas con el Servicio de Rentas Internas que se abra una nueva sumaria para que obviamente, pues, tú puedas presentar los descargos respectivos. Ahora, tú me podrás decir, sí, pero en la primera instancia yo ya presenté descargos y Rentas me lo rechazó. Sí, pero puede ser que dentro del proceso de este recurso que estás realizando y estás pidiendo, encontraste ciertos documentos esenciales y totalmente probatorios que prueben la esencia económica de tu operación que estás reclamando como tal, ¿sí? Y que obviamente pueden derivar a que quizás determinados tributos no se hayan pagado de la forma como el Servicio de Rentas Internas lo pueda predecir, ¿no? Y mucho esto incluso tiene que ver, en base a mi experiencia, por ejemplo, te puedo decir el tema de los no deducibles, ¿sí? A veces Rentas establece muy tangentemente cuáles son los gastos no deducibles en la ley tributaria, pero a veces hay ciertos eventos comerciales y mercantiles que a veces ciertas empresas tienen con el Estado, ciertos contratos, en donde a veces ciertas multas impuestas por el cliente, soportadas vía contrato, el Servicio de Rentas Internas no lo toma como un gasto deducible, sino como un gasto no deducible tangente. Y me pasó bastante, ¿sí?, cuando obviamente auditaba empresas que tienen contratos con el Estado particularmente, ¿sí? Entonces, Rentas en este caso, por ejemplo, considera esas multas como no deducibles sin entrar mucho más en detalle. Sin embargo, obviamente luego de la apelación que se hizo, ya tuvimos que ir a argumentar un poco más en fundamentos de derecho, no tanto de hecho, porque obviamente el Servicio de Rentas Internas no quiere perder, ¿no? Pero volvamos. Nosotros como contribuyentes tuvimos ese derecho, sí, vía reclamo administrativo, ¿sí? Ahora, obviamente tuvimos el fallo, pero tuvimos un recurso de revisión adicional. Se abrió una sumaria respectiva y obviamente, pues, dentro del plazo de 20 días, el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad para pronunciarse sobre este punto en particular, ¿sí?, de tu recurso de revisión, ¿sí? Ahora, hay otro recurso que es el recurso de queja. Esto a veces ocurre más cuando el Servicio de Rentas Internas se declara en rebeldía y no contesta los reclamos administrativos enviados por el contribuyente. Usualmente
hasta donde yo sé, esto ya ahorita mismo no ocurre. Creo que el Servicio de Rentas Internas ha mejorado mucho sus procesos internos, donde prácticamente tienen controlados los tiempos que tienen que ir liberando los reclamos que presenta el contribuyente para no llegar a este tema de un recurso de queja. Pero es un derecho que tienes como contribuyente, ¿sí? Donde si es realmente sustentado y fundamentado, prácticamente en unos 5 días creo que está llegando ya una resolución para poder darse pues, el ejecútese de la acción respectiva, ¿sí? Pero no te olvides, son recursos que tienes, el recurso de la queja y el recurso de revisión. ¿Ok? Eso a grosso modo. Ahora, no te olvides, y vuelvo a hacer mucho hincapié, la primera instancia y los reclamos de primer piso son ante el Servicio de Rentas Internas. No te olvides que tú presentas un reclamo administrativo, ¿sí? Que usualmente puede ser por pago en exceso o pago indebido, ¿sí? Usualmente. Ahora, estos reclamos tienen su tiempo de contestación por parte del Servicio de Rentas Internas. Tú posteriormente, si con el fallo de rentas en primera instancia no estás contento, puedes aplicar que se abra una sumaria para que tengas una revisión adicional, que esto yo le llamo el recurso de revisión. Si en esta segunda instancia, pero estamos todos en el primer piso, rentas falla en contra, tú tienes que ya irte a una instancia de segundo piso, que es irte con el Tribunal Distrital de lo Fiscal, ¿correcto? Y como tercera instancia tienes la Corte Suprema de Justicia, que es el recurso de casación, donde básicamente se van a velar y se van a ventilar todos los fundamentos de hecho y de derecho que las partes tienen que argumentar para sustentar sus operaciones en cuestión, ¿sí? Entonces, un poquito para que puedas recordar y mantenerte un poquito actualizado día a día de lo que estoy subiendo en la plataforma. No te olvides, cualquier duda o comentario me la haces saber, ¿sí? Seguimos en contacto. Un abrazo, chicos.